Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a esperar unos 4 minutitos. Están llegando los compañeros. Buenas tardes, Jessica. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pero tienes como una interferencia ahí, te va a silenciar, ¿listo? Bueno, silencia Alberto que tiene como una interferencia. Bueno, buenas noches a todos, muchachos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, mientras vamos arrancando en temática como tal. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Víctor Hugo Mercado, como aparece pues en el Sony, en la cita y en la información que les compartí a través de los dos anuncios que les publiqué. La idea es que tengamos sesión hoy y mañana para que podamos abordar de una manera más amplia, por decirlo así, los temas que nos traen acá esta semana. En adelante, digamos, las fichas no las vamos a estar o vamos a estar tratando diferentes temáticas, tanto el profe Jorge como mi persona y muy posiblemente en el futuro algunos otros instructores que hacemos las veces de líderes en fichas, ¿sí? Yo tengo a cargo, yo estoy teniendo a cargo la ficha 412 que por acá hay compañeros de esa ficha, pero también por acá están chicos de la 48 9 10 y 11. Sí, son las fichas gemelas que de acuerdo al cronograma o a lo que se ha pactado, pues deben estar terminando la fase selectiva en diciembre de este año, ¿cierto? Entonces, ya hoy iniciamos la fase de planeación. Esa fase arranca con conceptualización y actividades de bases de datos. Entonces, vamos a trabajar bases de datos esta semana y la próxima. De acuerdo a lo que revise, pues arrancamos con esta semana base de datos. La próxima continuamos con ese tema y así vamos a seguir avanzando. De acuerdo a eso, nos estaremos rotando entre el profe Jorge y mi persona. ¿Listo? Como para que de pronto no se asusten. Eh, Somos equipo ejecutor, somos líderes de las fichas de AXO, entonces, de acuerdo a ciertas disponibilidades, vamos a estar rotándonos con las fichas para que ustedes tengan también como esa oportunidad de trabajar con los diferentes profesores y conocer las diferentes metodologías. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? Pregunta, inquietud. Profe, buenas noches. Buenas noches, Ardoy, ¿cómo estás? Bien, profe, qué
pena hoy en el Transmilenio, pero solamente tenía una consulta. Y pues sí, me disculpan mis demás compañeros que estoy un poquito atrasado con el tema, pero hasta ahora puede tener como contacto en este momento con usted. Y solamente quería preguntar, yo me encuentro atrasado como con unas 6 o 7 actividades, más o menos. Y quería preguntar cuándo, ya con el instructor nuevo, pues que ya nos había acompañado anteriormente el señor, se me olvidó el nombre del instructor, el anterior, Jorge. Jorge Escobar, sí. Digamos que con él empezamos, la ficha terminaba en 10, empezamos con él, pero después pasamos a otro instructor y bueno, una cantidad de demoras y bueno, unos sucesos que me ha tocado en la ficha. Queremos solamente, o yo por mi parte quiero hablar por mí, pues no sé cómo estarán mis compañeros y me daría pena con ellos, es saber cuándo nos van a dar la oportunidad de homologar, ¿sí? Esas, o adelantarnos, o abrirnos, darnos apertura de una cantidad, digamos, de competencias que nos faltan por completar. Ese era mi, digamos, mi duda, mi pregunta. Le agradecería mucho que me ayudara. Gracias. Bueno, Harvey. Bueno, con respecto a las fichas que tenía a cargo Milton, ¿cierto? El propio Milton, estamos realizando un diagnóstico con ellas para ver cómo vamos a hacer como un plan de choque. ¿Listo? De momento, mientras definimos ese plan de choque, vamos a seguir avanzando con las evidencias que las fichas o que las demás fichas luego están trabajando. En este caso, van a empezar a trabajar conmigo base de datos, ¿cierto? En el momento en que se defina ese plan de choque, lo citaremos a ustedes propiamente, a los que pertenecen a esta ficha, para que podamos revisar cómo se va a desarrollar eso, ¿sí? En cuanto a evidencias retrasadas, cada líder ya les estará notificando o les estará a través de los anuncios, les estará dando indicaciones de qué fechas se estarán abriendo las evidencias para que se puedan poner al día las evidencias que ya pasaron, ¿sí? Pero en cuanto a las fichas que tenía Milton, pues son un caso así especial y estamos esperando tenerlo ya Gracias. Gracias. y poder hacer un plan de choque. ¿Listo? De momento, para que no se sigan atrasando ni sigan teniendo inconvenientes, vamos a empezar a avanzar al ritmo de las demás fichas con estas evidencias. ¿Listo? Con las que deberían estar trabajando en ese momento. Carol, cuéntame. Yo tengo una duda respecto a, pues, el mismo tema. Digamos que el mío en particular es porque, según entiendo, voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Aplazar como 6 meses, que es lo que permite, según entiendo, el SENA, pero hay que estar actualizado, según lo que me dijeron, de hasta el momento de las actividades que están pasando. Si seguimos avanzando, o sea, en estos momentos no tengo la disponibilidad para continuar haciendo esos ejercicios. Si seguimos avanzando, pues voy a seguir quedando atrasada y no voy a llegar como en ningún momento a poder aplazar. Entonces, no sé si así es que se debe hacer el debido proceso o cómo es que se Eh, genera respecto a este caso en particular. Yo también supongo estar en la misma ficha que el compañero. si están con el profe Milton, posiblemente. Sí, como les digo, o sea, con respecto a esas fechas en específico, estamos revisando, estamos recibiendo al profe Milton para hacer el diagnóstico, mirar el plan de choque que vamos a tener con ustedes. Y en el momento que lo tengamos, esperamos que sea para la próxima semana o la semana de más adelante. eh, Apenas se tenga, el profe Jorge, que está a cargo como líder de esa fecha, los estará citando y estará comunicándoles y acordando con ustedes dicho plan de choque, ya que eso debe ser en común acuerdo, ¿cierto? Pero entonces se abrirá como el espacio para eso. La intención de citarlos a esta reunión es para que podamos seguir avanzando en el proceso, no sigan ustedes frenados, ¿cierto? Y ya luego miramos haciendo como ese punto de partida hacia adelante y hay que mirar en retrospectiva qué se debe solucionar y atacar. Pero, pero entonces, eh, tan pronto tengamos como el diagnóstico del estado actual de toda la ficha. ¿Listo? Estamos en ese proceso. Profe, mi consulta igual es en particular en cuanto al aplazamiento de la ficha, porque yo entiendo que pues están gestionando el tema como tal de la ficha para poder eh, estar al día, pero en mi caso particular para hacer el aplazamiento, no, si hay algún requerimiento de verdad
estar al día en cuanto a eso y si es así, entonces me Pues continuaría como la ficha de atrasando. ustedes ha tenido novedad, yo creo que tú puedes presentar en la solicitud, pues como respaldo a tu solicitud, la novedad que han presentado. No creo que se te vaya a exigir eso. De todas maneras, digamos, quien conoce más el proceso es el coordinador, entonces yo puedo consultar con él y ya en la próxima sesión que tengamos, es decir, mañana les cuento a ver qué pueden hacer en el caso. Bien, sí, profe, yo quedo atenta porque pues sí, sí me interesa saber respecto a eso, qué se debe hacer, cuál es el debido proceso. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, entonces como les comentaba, por acá hay chicos de diferentes fichas, ¿cierto? Claro, la idea es de citarlos hoy y mañana es que podamos abarcar todo el tema de modelo entidad de relación, pues hablar de conceptualización de bases de datos. Hoy vamos a trabajar modelo entidad de relación, modelo relacional, y ya mañana vamos a ir a crear las bases de datos. Por lo tanto, es necesario que si no tienen instalado un motor MySQL, por favor, hoy hacen la instalación para que mañana podamos ir a las bases de datos y hacer la creación de la base de datos, de las tablas y demás. ¿Listo? Entonces, vamos entrando en materia. Voy a compartir por acá pantalla. Compartiendo la otra pantalla. Bueno, de compartir y compartir nuevamente. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre bases de datos. Voy a hacer primero la presentación y luego hablamos de las evidencias y de qué se espera, digamos, en las entregas de las evidencias. ¿Listo? Para que tengamos claridad allí. Vamos a hablar un poco de qué es una base de datos. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, ¿cierto? Son datos típicamente almacenados. Las bases de datos surgen a la necesidad de registrar información. Inicialmente, a través de nuestra historia hemos tenido esa necesidad. Empezamos escribiendo en piedras, luego pasamos al papel. Las empresas y los órganos de control y los órganos políticos y administrativos empezaron a registrar mucha información a través del papel, ¿sí? Se generaron archivos de manera grande, luego surgen los computadores, entonces ya empieza a surgir esa necesidad de almacenar en ellos. Entonces, basado en eso, nace lo que son las bases de datos. Entonces, lo que buscan es almacenar información de forma estructurada y organizada. Entonces, la base de datos normalmente es controlada por un sistema de gestión de base de datos. Es decir, así como hay un sistema operativo que controla el computador y sus diferentes componentes de hardware y de software para que podamos utilizarlo, ¿sí? O como hay un sistema donde podamos hacer cálculos como es Excel o un sistema para que podamos hacer eh, documentos como es un procesador de texto, tenemos un sistema de gestión de base de datos, es decir, son sistemas especializados que se encargan de administrar y gestionar esas bases de datos, nos permiten crear bases de datos, pero no solo crearlas, sino administrarlas. Y cuando hablo de administrar es que podamos decir quién tiene permisos y quién tiene accesos a ellas, y qué puedo hacer y qué no puedo hacer en esa base de datos. Entonces, junto con las aplicaciones que están asociadas con ellos, se conocen como sistemas de bases de datos. A menudo se reducen solamente a bases de datos. Muchas veces hablamos de la base de datos, pero no sabemos que detrás de esa base de datos hay un sistema que nos permite gestionarla y administrarla de una manera mucho más eficiente. Entonces,
dato de información. Entonces, nosotros cuando hablamos de base de datos, generalmente almacenamos datos. Estos datos procesados, ¿sí?, consultados de la manera correcta, se convierten en información. Pero nosotros lo que estamos almacenando son datos. Por ejemplo, un nombre almacenado en una tabla, eso es un dato. Un país almacenado en una tabla dentro de una base de datos, eso es un dato que se almacena. Podemos decir que ya estamos guardando información o registrando información cuando juntamos varios datos que pueden ser parte de una misma tabla o puede ser parte de diferentes tablas. Por ejemplo, acá tenemos nombre, edad y país, ¿sí? Y eso ya es la información de una persona que nos está diciendo su nombre, su edad y su procedencia, su país. Entonces, esa información puede estar contenida en una misma tabla o en varias tablas. Y nosotros la podemos consultar y a través de los diferentes datos que tenemos enlazados en la base de datos, podemos generar información. Una base de datos registra, como les decía ahorita, datos. Estos datos tienen igual unas tipologías, así como en los diferentes lenguajes de programación también se habla de tipos de datos. Entonces tenemos los tipos de datos numéricos, ¿sí? Dentro de estos datos numéricos podemos distinguir dos grandes ramas que son los enteros y los decimales. Es decir, los que no tienen número flotante y los que sí tienen flotante, los que tienen la comita como los conocemos, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el cin, JIT, ¿sí?, el small int, el medium int, el int o integer o el big int. ¿Sí? Son tipos de datos que nos permiten almacenar números enteros y decimales dentro de una base de datos. Acá tenemos los valores máximos de los tipos de datos dentro de una base de datos que son numéricos, ¿sí? Cuando hablo de un tipo de dato numérico, es un número a través del cual vamos a poder luego hacer cálculos matemáticos como sumas, divisiones, multiplicaciones, promedios y demás. Sacar el máximo, el mínimo. Entonces esos datos se almacenan en esos tipos de datos numéricos que nos van a permitir luego poder hacer cálculos operativamente matemáticos con ellos. ¿Listo? Porque muchas veces una cédula no la almacenamos con uno de estos tipos, sino que la almacenamos en un varchar o algo así, porque finalmente una cédula, ¿sí?, no lo utilizamos para cálculos matemáticos, pero también, digamos, para temas de espacio podemos utilizar este tipo de datos también. Los alfanuméricos, ¿sí? Se almacenan datos alfanuméricos, cadenas de caracteres, texto. Entonces ya acá podemos almacenar, lo llamamos alfanumérico porque podemos almacenar letras, símbolos y también números, conocidos como cadena de caracteres. ¿Qué tipo de datos, digamos, soporta la base de datos? O los diferentes motores de base de datos soportan char, varchar, ¿sí? Cin, block, cin text, block text, medium block, medium text, long block, long text. Entonces son diferentes tipos de datos que de acuerdo al tamaño, ¿sí?, de caracteres y la capacidad de caracteres que tienen para almacenar, podemos hacer uso de ellos o no. Eso también puede variar de acuerdo al motor de base de datos con el que se va a trabajar. En las bases de datos normalmente también almacenamos datos de fechas y horas, ¿sí? Entonces, este es soportado por tipos como date, donde vamos a registrar una fecha, time, donde registramos hora. Podemos tener date time, que es un valor que registra tanto el date como el time, es decir, fecha, día, año y la hora. Tenemos también year, ¿sí?, time stamp, que generalmente captura el valor de la hora actual. Entonces, normalmente en la base de datos registramos cuando se actualiza un registro, cuando lo insertamos, cuando cuando lo borran, si tenemos, por ejemplo, un trigger que registre la eliminación en otra tabla, o cuando queremos registrar la fecha de nacimiento, la fecha de expedición de un documento, la fecha de vencimiento de un documento,
¿sí? Utilizamos este campo, este tipo de dato para almacenar los valores requeridos. Entonces, actualmente tenemos bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Vamos a estar hablando acá sobre las bases de datos relacionales. Entonces, las bases de datos relacionales almacenan, los datos los almacenamos a través de tablas, ¿sí? Esas tablas están compuestas por filas y columnas, donde se pueden almacenar datos como tal. Entonces, tenemos, ¿sí? Que una tabla puede ser, por ejemplo, la tabla llamada programa, ¿sí? En la tabla programa tenemos un campo conocido como ID programa. Entonces sería en diferentes filas. En cada fila tenemos un dato, ¿sí? Y las columnas son las características asociadas, digamos, a esa llave. Por ejemplo, al tecnología en desarrollo de software, tenemos que su ID programa es TDS, ¿sí? 6001. Entonces, más abajo tenemos otra tabla, la de estudiante, donde tenemos el ID del carnet del estudiante, el nombre, los apellidos del estudiante, la dirección, teléfono, y está asociado a él, a qué programa pertenece. Esta asociación se da a través del ID del programa, es decir, en la tabla de estudiante tenemos la llave primaria, que sería el carnet del estudiante, y tenemos una llave foránea, porque esa llave es forastera acá, pero es primaria en otra tabla, por eso se llama foránea, y es la que me da la relación. Si yo quisiera saber cómo se llama el programa, relaciono una tabla estudiante con la tabla programa para tener el nombre del programa, ¿sí? En las bases de datos normalmente hacemos consultas, ¿sí? Es un componente de las bases de datos. Tenemos las tablas, tenemos los registros, ¿sí? Tenemos también las consultas. Entonces, normalmente a través de las bases de datos hacemos algo conocido como CRUD. Es como las acciones que nosotros hacemos. Normalmente en la base de datos son conocidas como CRUD. ¿Alguna vez han escuchado la palabra CRUD? Que les digan, tiene que hacer CRUD en la base de datos. Si han escuchado eso en No, algún... no, instructor. Listo, bueno. El CRUD. El CRUD. Cuando se le dice, "Vea, usted tiene que hacer un sistema que mínimamente, el objetivo que nosotros tenemos al final de la formación, es que usted haga un sistema que mínimamente haga CRUD de una o varias tablas. El CRUD se refiere la C a create, ¿sí? O a crear, la R de read o de leer, la U de update o update o de modificar, que me perdona la letra tan maluca, y la de delete o de eliminar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de CRUD, estamos hablando de crear, leer, modificar y eliminar. Entonces, a través de consultas, nosotros podemos hacer estas acciones. Podemos crear registros, podemos leer, podemos modificar y eliminar registros, ¿sí? Cuando hacemos el select, estamos haciendo lectura de los registros que hay en una base de datos. Más adelante, la próxima semana, estaremos viendo más acerca de estas consultas y cómo construirlas, ¿sí? Pero eso es un componente importante y fundamental en la base de datos, las consultas. Estas consultas, ¿sí? Hacen parte de todo lo que es la administración y la gestión de los datos a través de las bases de datos. Anotar, borrar.
¿Listo? Bueno. Componentes de la base de datos, pues a través de las consultas podemos generar informes, que es la manera más eficiente para mostrar nuestros datos ya convertidos en información. ¿Sí? Los informes ya nos generan información basada en esos datos que tenemos registrados en nuestras bases de datos. ¿Cómo se comunica o cuál es la idea de que nuestros usuarios finales se comuniquen con nuestra base de datos? Esa comunicación se da a través de formularios, es decir, la idea es que el usuario final no tenga un acceso directo a la base de datos. Para él debe ser transparente eso, simplemente a través de formularios, vistas, conocidas como vistas también, ¿cierto? Vistas o interfaces de usuario final, que él es a través de eso que él tiene interacción con nuestra base de datos. Es decir, el usuario final no debería poder acceder a esa base de datos. Simplemente a través de formularios van llenando, esos formularios están conectados a esa base de datos y podemos agregar registros, eliminarlos, consultarlos, ¿sí? Modificarlos. ¿Qué objetivos presenta o tiene? Se plantea un sistema de gestión de base de datos. Sistemas de gestión de base de datos, bueno, en inglés conocidos como Database Manager System, eh, abreviados, van a encontrar por ahí muchos, esta abreviatura que está por acá, que es DBMS, que son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario, y las aplicaciones que el usuario utiliza. El propósito general de los sistemas de gestión de base de datos, ¿sí?, es manejar de manera clara, sencilla y ordenada los datos. Posteriormente se convierten en información a través de consultas e informes, ¿sí? Esta información ayuda a las empresas a tomar decisiones o a las compañías. Entonces, ¿qué nos permiten los sistemas de gestión de base de datos? Abstracción de la información, ¿sí? Ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico, pero nos permiten obtener información. Independencia consiste en la capacidad de modificar el esquema físico-lógico de la base de datos sin tener que realizar cambios directamente en las aplicaciones que sirven o se conectan a esa base de datos. Es decir, que podamos agregar, si es necesario agregar una tabla, si es necesario agregar un campo, que se pueda hacer sin que se vea alterado, sin tener que se vea, digamos, afectado Sí, las aplicaciones. de los que estás aquí, ¿con cuál avanzaste hoy? Hola, jefe, con Dime. Dime, ya tengo. Muchachos, cuidado con el micrófono. Entonces, lo que busca brindar una base de datos, un sistema de base de datos, es que los datos sean consistentes o la información sea consistente, que tenga una independencia, lo que les decía, que yo pueda agregar nuevos registros, perdón, agregar nuevos campos a las tablas, que pueda agregar tablas nuevas, y que de esa manera no se vea afectado los sistemas que están conectados a esa base de datos. Manejo de transacciones, ¿sí? Cada que se va a hacer CRUD, se maneja como una transacción, si la cual no se lleva a cabo de manera efectiva, se pueda reversar, hacer un rollback. Brinda seguridad a la información y a los datos. Como les decía, la administración implica garantizar quién puede acceder y quién no puede acceder a los datos, y si esa persona tiene permisos de acceder, qué permisos tiene, si solo tiene permisos de lectura, de escritura, ¿sí?, etcétera, y que el tiempo de respuesta de los datos y de mostrar la información sea muy eficiente. Eso depende del diseño de la base de datos, que es lo que vamos a trabajar en adelante, ¿sí?, que es crear el modelo de entidad de relación, el modelo relacional. Entonces, bueno, ya ahorita les hablaba que la consistencia, que son que los datos no presenten redundancias, que sean coherentes con la realidad, ¿sí?, que se actualice de manera coherente, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Independencia es una forma de gestión de la base de datos, mantiene los datos separados de otros programas que puedan usar esos datos. La seguridad que brinda, ¿sí?, de que los datos no sean accedidos de manera directa por el usuario final. Por eso buscamos que esos usuarios y que los permisos que se den a los usuarios
sean controlados. Por eso se habla de otorgar diversas categorías a los permisos. El manejo de transacción, ¿sí? Se ejecuta como una sola operación, buscando garantizar que si hay algún problema, alguna falla, se genere el rollback y no se vean afectados los datos. El rollback es como reversar la transacción que se está haciendo si no se completa efectivamente. Tiempo de respuesta, ¿sí? Es deseable minimizar ese tiempo de respuesta a los sistemas de base de datos. Y como les digo, esto depende mucho también de la administración, de la disposición, obviamente, de espacio que se tenga y de cómo se diseñe ese modelo de base de datos. Sistema de gestión de base de datos lo pueden encontrar como SGBD o DBMS cuando busquen sistemas de gestión de base de datos. Sí, son conjuntos coordenados de programa que permiten administrar y gestionar las bases de datos. ¿Dónde utilizan bases de datos? Instructor, Hola. yo tengo una pregunta. Sí. Pues para una de las actividades que ya habíamos hecho, habíamos instalado MySQL Workbench. Sí. ¿Ese es el administrador de bases de datos? No. El Workbench es una interfaz que te permite tener una conexión a un motor de base de datos. El motor de base de datos en este caso podría ser desde Workbench, podría ser MySQL, podría ser Postgres, si no estoy mal también Workbench trabaja con Postgres y otros motores. Pero en este caso el motor es el que tú tengas de lado, que supondría que podría ser un MySQL. Ok, o sea que para las siguientes actividades tengo que instalar MySQL. Si tienes Workbench, muy posiblemente se está conectando a MySQL. Tienes que revisar a dónde se está conectando. Listo, instructor. Gracias. Pero lo más probable es que se esté conectando a un motor de MySQL si está usando Workbench. ¿Listo? Gracias, gracias. El Workbench es solamente la interfaz gráfica que te permite ver y modelar la base de datos. Entonces, ¿dónde se puede aplicar? ¿O quiénes usan bases de datos? Sectores de servicios, sí, sector industrial, las compañías, las empresas, las grandes empresas, sectores de transporte, sector de comercio, financiero, sector político, gubernamental, sector de construcción, telecomunicaciones, etcétera. Cualquier empresa, cualquier compañía que quiera ser eficiente, pues tendrá que tener sistemas de gestión de base de datos para poder controlar y administrar de una mejor manera la información. ¿Sí? Entonces, herramientas o diferentes motores de base de datos. Por acá tenemos MySQL, que es de los más usados, ¿cierto? Tenemos SQL Server, también es muy usado en la industria y en Colombia es bastante usado. SQL Server es licenciado, ¿sí? MySQL no es licenciado, es de software libre. ¿Conocen la diferencia entre un software licenciado y un software libre? Hay claridad sobre ese concepto. Sí, señor. Listo. Entonces, tenemos también Postgres, SQL y Oracle. Sí, son como los representantes más grandes, no son los únicos que existen, ¿sí? Pero son de los más importantes. Entonces, ahorita te decía, por ejemplo, que el Workbench, yo Workbench lo he utilizado con MySQL, pero creo que también soporta Postgres, conexión a Postgres, que es otro motor. SQL Server, pues tiene el SQL Manager Studio, si no estoy mal, se llama así. El de SQL Server, ahorita me olvidó el nombre, soy muy malo para los nombres, y es donde más experiencia tengo con el SQL Server. Y el Oracle, de hecho, ya Visual Studio, el IDE de Visual Studio, no Visual Studio Code, sino el IDE de Visual Studio, que es el entorno de desarrollo de Microsoft, ya también tiene incorporado SQL en la parte de interfaz gráfica, entonces podemos crear bases de datos directamente desde Visual Studio cuando estamos trabajando con proyectos conectados a SQL Server. Oracle también es de los más usados y es licenciado.
donde, aunque sus orígenes son libres y sus bases son libres. Bueno, por acá tenemos MongoDB, es un motor de base de datos no SQL. No sé si han escuchado ese concepto. No, señor. No, señor. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar base de datos SQL, ¿cierto? Que son relacionales, es decir, como les mostré ahorita, son tablas que se relacionan a través de llaves principales. También existen hoy en día, ya hace, bueno, yo salí de la industria en 2008, eso apenas, perdón, 2018, eso apenas estaba entrando, llegué a instalarlo y me iban a hacer capacitaciones en la herramienta y pues salí de la compañía y me dediqué a la docencia a tiempo completo. O sea que aproximadamente por ahí, como en 2017-2018, entraron aquí a Colombia, ¿sí? Lo que fueron las bases de datos no SQL, que son bases de datos que la forma en que se registran los archivos son como en archivos de texto y no guardan estructura de una tabla como lo hacen las transacciones, las SQL, pero se llaman no SQL, porque la manera de acceder a los datos es totalmente diferente a lo que se manejaba antes en los motores de bases de datos. Entonces MongoDB es de los representantes, tenemos Cassandra, tenemos Firebase, ¿sí? Entre esas herramientas, MongoDB es de las más usadas y la manera en que se almacenan los datos es totalmente diferente y no se hacen consultas como consultamos normalmente una tabla de SQL. Sí, por eso se llaman no SQL, porque no aplicaría hacer Transact SQL con esas bases de datos. La manera en cómo se acceden a los datos y se consultan es totalmente diferente. Instructor, una pregunta, disculpa. Entonces, ¿cuál herramienta debemos instalar para el día de mañana? O sea, tener instalada. Pueden trabajar con SAM, Ok. ¿no? Pueden Instructor, instalar. una pregunta. Sí, Yo en la actividad pasada, como dijo el compañero, pues ya se había usado algo respecto a eso y yo usé Mongo. Yo le pregunté al profesor, pues que si había algún problema en cuanto a usar Mongo y no me dijo nada al respecto, simplemente me dijo que pues no aplicaba. Entonces me genera duda ya que tú dices que sí vamos a usar em, no, la idea es que utilices los fields. una base de datos SQL. ¿Listo? O sea, Porque sí o pues, sí vamos, tendría que cambiarla a una base de datos relacional. sí, porque las actividades son enfocadas en bases de datos relacionales. Sí, sí, yo por eso mismo le pregunté al instructor porque pues, en Mongo no aplicaba hacer algunas actividades y igual pasó. Sí, no. Mm, La idea es que trabajes con un SAM que tiene un MySQL o si tienen un SQL Server instalado, puede ser con un SQL Server. Sí, si lo tienen instalado ya, si no, trabajemos con SAM, que es mucho más fácil de instalar. Y para las actividades y las evidencias que vamos a hacer, aplicaría perfectamente. Pero Mongo en este caso no aplica porque, de hecho, las actividades de la próxima semana ya es creación de Transact SQL, consultas y demás, y no te van a servir allá Mongo. sí, sí, sí. Vale, instructor. ¿Listo? Instructor, buenas noches. Mi nombre es Lenny. Es que tengo es que yo tengo instalado SAM, pero Sí. se puede trabajar, o sea, por administrar PHP. PHP Miami, sí. Porque yo lo utilizaba así. Sí, o sea, lo puedes trabajar así, o lo puedes trabajar con Workbench. Eh, yo tengo por acá otra herramienta, ahorita las muestro, también a través de la cual uno puede conectarse al motor y trabajarlo, ¿listo? No hay ningún inconveniente. Pues desde donde lo accedan. Diego, ¿ibas a decir algo? Diego I- Cubillos. Instructor, buenas noches, sí, señor. Instructor, entonces en ese orden de ideas, el Heidi SQL sí serviría para las actividades. Heidi SQL, déjame yo lo consulto que no me suena. Y mientras sea relacional, no funciona. Sí, porque es que para las actividades, unas actividades anteriores acerca cuando estábamos empezando a mirar lo de base de datos, el instructor con el que estábamos, pues
nos recomendó y nos envió el instructivo de descarga del Heidi SQL, que pues él nos explicó que era un motor en base a MySQL. Estaba con MySQL, sí, estoy viendo por acá. Sí, Ah, listo. Listo, pero esa era mi duda. listo. Sí, lo importante es que sea transacción, que sea relacional, ¿listo? Que podamos hacer consultas de SQL, tanto de lectura como de manipulación de datos. ¿Listo? Usuarios finales, los tipos de usuarios que pueden trabajar con la base de datos. Usuarios finales son los que interactúan con la base de datos desde el sistema informático, desde la interfaz de usuario, no ingresan directamente a la base de datos, no se conectan directamente a la base de datos, sino que lo hacen mediante la aplicación, que contiene interfaces y formularios a través de los cuales se hacen las inserciones, las modificaciones o las consultas a la base de datos. Programadores son esos profesionales informáticos dedicados a la construcción de la base de datos que interactúan constantemente con la base de datos durante el desarrollo de la aplicación. Diseñadores, que son los que crean el modelo de la base de datos. ¿Sí? Los que construyen cómo va a estar esa base de datos relacionada, qué restricciones va a tener, cuáles van a ser sus llaves primarias y demás. Administradores de la base de datos, ¿sí? Se encargan de la implementación física de la base de datos, se escogen tipos de ficheros de datos y demás, ¿vale? Niveles de seguridad en las bases de datos, qué seguridad se puede tener, protección sobre ataques externos, protección frente a caída de software, protección frente a usuarios no autorizados. Una base de datos bien administrada tienen réplicas, es decir, respaldo, backups, copias de seguridad, ¿sí? Controles de accesos y demás. Eso es lo que nos permite hacer un sistema de gestión de base de datos. Requisitos para la seguridad en la base de datos. Las bases de datos deben ser protegidas en casos de pérdida, fuego, robo, cualquier otro caso de incidentes. Es lo que les digo, que siempre debe haber réplica de las bases de datos. De un momento, por favor. Los datos almacenados en la base de datos deben tener opción de reconstruirse en caso de que ocurran accidentes. Normalmente se trata de una buena compañía que tenga un buen sistema de gestión de base de datos, debe garantizar eso. ¿Sí? Es que se quemó el servidor donde estaba la base de datos, pues debería tener un respaldo, ¿sí? Debería tener un espejo de esa base de datos para poder solventar esas novedades que se puedan presentar. Bueno, hoy en día las bases de datos cuando están en la nube es mucho más fácil, mucho más sencillo tener este tipo de herramientas y garantizar pues que la información se pueda reconstruir de una manera mucho más rápida y eficiente. El sistema debe construirse de manera que no permita accesos no autorizados, ¿sí? Desde el sistema donde tenemos interfaces y conexiones, debe también garantizar la integridad de la información y las conexiones a los datos. Ningún sistema debe permitir intervenciones malintencionadas, ¿sí? Se debe salvaguardar eso. Sabemos que existen los hackers y demás que buscan esas vulnerabilidades, entonces hay que tratar de hacer el sistema lo menos vulnerable posible. Se llevar un historial de las acciones ejecutadas por los usuarios para llevar un control detallado de los movimientos de esas bases de datos. Bueno, vamos a ir rápidamente por acá por modelos de bases de datos. Vamos a pasar a la presentación de modelos relacionales. A ver, voy a tener por acá abierto también. Modelo entidad relación. Entonces, modelo entidad relación. El modelo entidad relación es el primer paso que hacemos cuando vamos a diseñar nuestra base de datos, ¿sí? Y ese consiste en hacer un análisis de acuerdo, digamos, a lo que se tiene planteado, el análisis que ustedes han estado haciendo de su proyecto o al enunciado que se les presente, ¿cierto? Tratar de identificar cuáles son las entidades, ¿sí? Que van a almacenar información. Yo rato les mostraba ejemplo, por ejemplo, y les decía que hay una entidad que se llama programa, otra que se llama estudiante, ¿sí? Entonces
Esto está muy relacionado con el tema, por ejemplo, cuando se hace un diagrama de clases. ¿Sí? Normalmente, o pasa es muy común que una clase se convierta en una entidad. ¿Sí? Si tengo una clase de vehículo, pues posiblemente tenga una entidad que se llame vehículo, donde va a almacenar el color del vehículo, el número de llantas, el tipo, la fuerza del motor, etcétera, todas las características que nos interese de acuerdo al problema que estemos tratando de resolver, almacenar, ¿cierto? Entonces, las entidades representan cosas u objetos, ya sean reales, abstractos o conceptos, que se diferencian claramente entre sí. Estas entidades se representan en un diagrama con un rectángulo como los siguientes. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer un diagrama entidad-relación, la entidad va dentro de un rectángulo como se ve en la pantalla. Y como les decía, representan cosas, objetos o conceptos. Cuando yo hablo de conceptos es, por ejemplo, la ficha número XXX 123. ¿Sí? La ficha es un concepto como tal. Ustedes no pueden palpar o tocar la ficha, pero ustedes pertenecen a una ficha en específico, ¿cierto? Entonces ahí hay un concepto que se puede extraerlo y guardar para relacionar los estudiantes matriculados a una ficha en específico. Entonces podemos también extraer cosas como una mesa, un televisor, un teléfono celular, un control de TV, una diadema, etcétera. ¿Sí? Objetos, cosas, personas, roles, animales, demás. Atributos. Los atributos son esas características que definen la entidad. ¿Sí? Una entidad puede contener distintos atributos que dan información sobre esa entidad. Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos dentro del diagrama de entidad-relación. Entonces, como vemos por acá, ¿sí? Profesor, y tenemos unos atributos que son cédula, nombre, apellido. Entonces, esos serían los atributos de la entidad profesor o los más importantes. Entonces, recordemos que también esos atributos, eso que estamos viendo allí, más adelante se va a almacenar en una base de datos. De acuerdo al problema, pues habrán algunos atributos que se requieren almacenar y otros que no. Ahorita yo les hacía el ejemplo del carro, del vehículo, pues habrá algún problema que requiere que usted guarde su capacidad del motor o su capacidad en galones de combustible. Habrá otro problema donde no es necesario que usted guarde la cantidad de galones de combustible o la capacidad en galones de combustible que tiene el vehículo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al problema, pues usted define también cuáles son esos atributos o cuáles son esos datos que usted quiere almacenar relacionados a esa entidad. Elementos y tipos de atributos. Tenemos atributos simples, atributos multivaluados, atributos opcionales, atributos compuestos. ¿Sí? Vamos a hablar de un atributo compuesto, por ejemplo, cuando decimos nombre completo. Entonces puede estar compuesto, ¿por qué? Por los nombres de los apellidos. ¿Sí? Atributo identificador principal, que es el atributo que llamamos como clave inicial, clave principal luego. Atributo identificador alternativo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener una tabla con el atributo principal, que es el ID persona, y un atributo identificador alternativo puede ser la cédula o el documento de identidad de esa persona. La relación. Entonces, como les mostraba hace rato, en el ejemplo que, por ejemplo, de estudiante se relacionaba con programa, ¿cierto? Hay una relación, nosotros debemos determinar esas relaciones y es el vínculo que nos permite definir la dependencia entre varias entidades. Es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Como veían en la presentación hace un rato, por ejemplo, el ID del programa estaba en la tabla de programa y en la tabla de el estudiante, ¿cierto? Porque eso es lo que nos permite hacer esa relación. Las relaciones se muestran en el diagrama, ¿sí? Como rombo que une entidades mediante líneas. Así como ven ustedes allí, se representa el diagrama entidad-relación dentro, ¿sí? De una relación de dos tablas, donde tenemos, por ejemplo, país
Una ciudad pertenece a un país. ¿Listo? Ahí hay una relación de país, pertenece a ciudad. Y ciudad pertenece a país. Relación según cardinalidad. Entonces la cardinalidad se representa en el diagrama anterior de la relación como una etiqueta que se ubica en ambos extremos de la línea de la relación de las entidades y se entiende como el número de instancias o elementos de una entidad que pueden asociarse a un elemento de otra entidad. Por ejemplo, volvamos acá a país y ciudad. Entonces nosotros podemos dar una cardinalidad diciendo que una ciudad pertenece a una ciudad pertenece a un país, ¿cierto? Y en un país pueden haber muchas ciudades. Aquí tenemos la cardinalidad. Perdón, uno muchos. ¿Sí? Uno muchos. Quiere decir que dentro de un país vamos a poder relacionar varias ciudades, pero una ciudad pertenece solo a un país. ¿Es claro ese concepto? Es importante que tengan claro el concepto de la cardinalidad. Y es cómo se relaciona. Es decir, yo voy a tener una tabla o yo voy a poder consultar y en esa consulta voy a poder tener el código de país, por ejemplo el país 1, lo voy a poder tener varias veces en la tabla asociado a diferentes ciudades. Puede ser la ciudad 3, la ciudad 20, la ciudad 30, la ciudad 50. Esas son ciudades asociadas a un solo país. ¿Sí? Entonces, varias ciudades pertenecen a un mismo país, pero una ciudad pertenece solo a un país. Es decir, yo no podría decir luego que la ciudad 3 pertenece al país 1, pero que también pertenece al país 2. O pertenece a este o pertenece a este otro, pero no puede pertenecer a los dos. Eso es la cardinalidad. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, pregunta? Instructor, o sea, estos gráficos que nosotros hacemos son como formas de representar la tabla, ¿sí? Las bases de datos, sí. Ok, El y país va a ser una tabla, la ciudad va a ser una tabla. Acá se conocen como entidades. Estamos hablando del diagrama entidad relación. Instructor, qué pena. Sí. Es que hay una evidencia que ya lo hicimos, pero no sabemos sobre eso. Mapa relacional, diagrama relacional. Entonces, no sabemos si nos quedó bien para poderlo modificar. Sí, o sea, igual las evidencias, ya ahorita hablamos de las evidencias, pero las evidencias son crear el modelo de entidad relacional y crear el modelo relacional. Si ustedes lo tienen, pues van a revisarlo y lo van a volver a cargar ya de acuerdo a esos conceptos que les estoy dando. ¿Listo? Ah, vale, inspector. Gracias. Vale. Bueno. La cardinalidad, entonces como les he explicado ahorita, veanlo, por ejemplo, por acá, 1, 1, ¿sí? Relación 1 a 1. La relación 1 a 1 define que un único registro de la tabla puede estar relacionado con un único registro de la tabla con la cual se relaciona. ¿Sí? Pueden haber casos donde la relación sea de 1 a 1. Ahorita no recuerdo un ejemplo, pero hay casos donde se da. ¿Listo? Por ejemplo, vean acá está el ejemplo. ¿Sí? Una relación 1 a 1. Tenemos la entidad profesor y la entidad cubículo. El cubículo pertenece a un profesor y el profesor puede tener asignado solo un cubículo al tiempo. Es decir, yo como profesor no puedo tener varios espacios en una oficina para trabajar o varias oficinas asignadas. A mí me asignan un puesto de trabajo, un cubículo, ¿sí? Y ese cubículo se lo asignan solo a un profesor, porque se imaginan ustedes el caos, sobre si son profesores presenciales, por ejemplo, que van todos los días a la universidad, entonces peleando que este es mi puesto, no, pero es que ese lo tengo asignado yo, no, pero es que ese yo también lo tengo asignado, ¿cierto? Entonces hay una relación uno a uno. Un profesor tiene asignado un cubículo y un cubículo pertenece solo a un profesor.
Pero, profe, ahí tengo una pregunta. Ahí no sería en el modelamiento de los datos, ¿no habría también como un parámetro muy cerrado? Porque, bueno, entiendo lo que su merced acaba de decir, que pues, o bueno, si yo creara una base para que el profesor pudiera tener diferentes aulas, pues no sería uno a uno, porque, pues digamos Bueno, que en una este, cosa es aula y otra cosa es sí, cubículo. Cubículo al es como cubículo. de trabajo. Ah, ok. Listo, digamos que es como su computador, lo veo más desde un tema remoto. Exactamente. Ok, ok, Sí, ok. el cubículo es el puesto de trabajo como tal. ¿Listo? No el aula. Bueno, entonces relación uno a muchos. Entonces, una relación uno a muchos define que un registro de una tabla, ¿sí?, se relaciona con varios registros de otra tabla. Un registro dado de una tabla auxiliar o secundaria suele estar vinculado con un único registro de la tabla principal. Pero es lo que les decía, por ejemplo, el ejemplo que les explicaba ahorita. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Por ejemplo, cliente. Un cliente, ¿sí?, puede tener varias tarjetas de crédito. Puede tener una tarjeta Mastercard, Banco Bogotá, puede tener una tarjeta de Avevillas, que sea tipo Visa, etcétera. Entonces yo puedo tener varias tarjetas de crédito, pero la tarjeta de crédito le pertenece solo a un cliente. O sea, la tarjeta de crédito es única e intransferible. Pero yo como cliente puedo tener varias, de diferentes bancos o incluso del mismo banco de diferentes franquicias. Entonces ahí hay una relación de uno a muchos. ¿Listo? Y vean que acá está más explicado el dibujito que ahorita me pasó y lo dibujé mal. Vean lo que acá está. ¿Sí? De uno a muchos. Entonces, un cliente tiene varias tarjetas o muchas tarjetas de crédito, ¿sí?, y una tarjeta de crédito pertenece solo a un cliente. Y por eso se hace así, uno a muchos. Esto, acá está más claro el ejemplo. Entonces, según la cardinalidad, la relación también existe muchos a uno o uno a muchos. Acá tenemos uno a muchos, muchos a uno es lo mismo, simplemente que se invierte como el orden de la entidad. Y la de muchos a muchos, relación de muchos a muchos, ¿sí?, define un registro donde la tabla se relacionan registros en ambos sentidos muchas veces. Es decir, lo que tengo en la entidad A puede estar muchas veces en la entidad B y lo que tengo en la entidad B puede estar muchas veces en la entidad E. Cuando esto se presenta, cuando encontramos que la relación de las dos tablas da una cardinalidad de muchos a muchos, esa relación se debe romper, porque nos puede estar generando duplicidad de los datos. Eso, y se crea una tabla que contiene los ID de ambas tablas. De esa manera se rompe. ¿Listo? Alumno, profesor. Entonces aquí hay una relación de muchos a muchos. Un alumno tiene varios profesores y un profesor tiene asignado varios alumnos. ¿Listo? Esa relación se rompe haciendo una relación de una tabla que se llama profesor-alumno, por ejemplo, donde tendremos el ID del profesor y el ID del alumno. ¿Listo? Bueno, esta es la conceptualización de lo que es el modelo de entidad-relación. Por temas de tiempo no nos da como el espacio de la sesión para hacer un caso de estudio, pero sí sería bueno que con su proyecto van a tratar de hacer y resolver el caso de estudio, identificar las entidades, ¿sí?, y identificar, por ejemplo, ven acá un diagrama de entidad-relación completo, donde tenemos el alumno estudia, ¿sí?, varias asignaturas, aquí tenemos una relación de uno a muchos. Tenemos el docente, que imparte también y pertenece a una carrera o un programa. Entonces acá vemos un ejemplo rápido de cómo se ve un diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Esa es la base. Más adelante, como les digo, cuando ya uno empieza a hacer normalización, ve que tiene que romper estas relaciones de muchos a muchos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar y a ver, ¿dónde está la guía? Entonces, si se dieron cuenta, yo lo cité para dos reuniones. Ven que ya llevamos una hora y apenas estoy hablando de lo que es una entidad-relación, y la idea era hablar de entidad-relación y modelo relacional y normalización.
Son temas complejos que quería que los abordáramos de una manera sin afanes. ¿Listo? De todas maneras, esas evidencias tienen unas fechas amplias de entrega, entonces podemos crear incluso una tercera sesión si lo vemos necesario. Pero no quiero que lo pasemos como muy rápidamente o someramente. Entonces vamos a hablar sobre la primera, que es modelo entidad-relación, que es la que te estaba explicando. Modelo entidad-relación. Entonces vamos por acá para la guía. Bueno, recuerden que se cayó la sesión. Actualicemos a ver. Recuerden que se cayó la sesión. Por eso aquí es lo que yo tengo más dominio de esa ficha. Entonces recuerden, muy bien, pues yo cierro todo esto por acá para que hagamos el ejercicio nuevamente. Entonces recuerden que ustedes acceden a la información a través de contenido del curso. Aquí ya tienen habilitada la fase de ejecución. Si hay alguna ficha que no la tenga todavía, yo revisaré el barrido. Yo hice el barrido y se las habilita a todas, pero de pronto alguna se me escapó. Ahorita abrí esa y no sé por qué no tenía ahorita, pero volví y se lo habilité. En teoría ya todas tienen. Instructor, buenas noches. Buenas noches. La 410 yo no la tengo activa. Listo. Yo, como les digo, yo hago el barrido nuevamente porque yo las había activado el fin de semana y no sé por qué ahorita que entré a esta estaba deshabilitada. Entonces no sé si pasa lo mismo con las demás fichas, incluso con la configuración de las fechas de las actividades. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos la guía de aprendizaje, entonces arrancamos con la fase de ejecución. Ya pasamos fase de análisis, planeación, y ahorita entramos en ejecución. ¿Listo? Entonces, esta fase arranca con los componentes de bases de datos. Ya acá vamos a empezar a construir el producto de software, que es lo que se pretende que al final ustedes puedan tener un producto ya creado. Entonces, para eso arrancamos con estas actividades. ¿Listo? Acá tenemos esas 4 evidencias, 1, 2, 3 y 4, que son las que se van a estar desarrollando. Tenemos esta y la del crear el modelo de entidad de relación. Entonces yo primero les voy a explicar esta porque para mí el orden debe ser crear el modelo de entidad de relación para luego pasar al modelo relacional, que es el que viene acá. Entonces hablemos de esto. ¿Listo? Que espero yo que entreguen ustedes por acá en esta actividad. Entonces dice, con base en la característica del software a desarrollar, crear el modelo relacional, analizando la evidencia de aprendizaje. ¿Cierto? Ahí tienen, digamos, el material de aprendizaje. Ya también yo les expliqué que cómo era el modelo de entidad-relación. La idea es, basado en esos conceptos, tanto el material de aprendizaje como lo que yo les acabo de explicar ahorita, crear el modelo de entidad-relación del proyecto que cada uno está manejando. No sé las demás fichas, pues la ficha que tenía habíamos llegado como a un acuerdo de un proyecto nuevo. Sí, entonces es pensar en este carro de compras, qué entidades se tendrían, necesitarían. ¿Listo? Proponer ese modelo de entidad-relación pensando en tener un carrito de compras. Ahora no sé las demás fichas, qué proyectos están trabajando, si están trabajando grupal, individual, pero de acuerdo a eso que ustedes ya vienen trabajando, la idea es plantear ese modelo de entidad-relación. ¿Sí? Entonces se debe realizar el modelo relacional basado en el modelo de entidad-relación. Realizado el modelo de tener cardinalidad asociada a cada entidad y el modelo de basarse en los requisitos de software a construir. ¿Listo? Entonces la idea es hacer un modelo de entidad-relación de acuerdo a su proyecto. Eso es lo que yo espero que ustedes me entreguen aquí, un modelo de entidad-relación. Eso del caso que cada quien está trabajando de su proyecto. Preguntas, inquietudes con respecto a esta evidencia.
Entonces, profe, ahí se crea el modelo entidad-relación bueno, en la base de datos que uno pueda manejar o necesariamente debe ser... Pero vea, una cosa es el modelo de entidad-relación y otra el modelo relacional. Ahorita vamos a hablar del modelo relacional. Pero nosotros, ok, el proceso normal, es que no sé por qué la guía es así, pero el proceso normal es primero creo el modelo de entidad-relación y el modelo de entidad-relación hago normalización y luego de normalización hago el modelo relacional. ¿Listo? Son modelos diferentes y es un proceso que se hace donde buscamos que la base de datos al final no tenga ninguna redundancia de la información y sea integral, o sea, tenga integridad de la información. Entonces es un proceso que se hace. Lucidchart, no sé si ya la conocen, es una herramienta muy buena que les permite hacer los dos modelos. Ay, a ver, ya que me lo vio. Documentos. Nuevo Lucidchart. Listo, entonces modelo entidad-relación es este que tenemos por acá, como lo ven aquí. Y el relacional es el que ya me muestra la tabla con los atributos. A ese vamos a llegar luego de hacer normalización teniendo en cuenta este modelo. ¿Listo? ok, ok. Sí, sí. Entonces, el que deben de entregar en la segunda evidencia que les aparece en la guía, ¿sí? Es este modelo. Y en la primera es el relacional, para que lo tengan en cuenta. Ese que les estoy diciendo es la evidencia de desempeño, actividad de aprendizaje, actividad evaluativa 2. ¿Sí? La 1 es el modelo relacional. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Doctor, es que acá en la plataforma, igual las fichas están comentando que la fase 3 ejecución no aparece. En la ficha mía no aparece, o soy yo. Sí, como les dije, voy a revisar. Voy a revisar porque yo las habilité el fin de semana. Pues las habilité entre viernes y sábado estuve trabajando en las fichas, mejor dicho, el día que les monté los anuncios, también hice esas configuraciones. No sé qué pasó, porque incluso les configuré las fechas de entrega y todo. Entonces, ya luego de la sesión, o mañana a primera hora, reviso y se las habilito. ¿Listo? Pero no sé qué Vale. pasó ahí. No sé qué pasó ahí que, que se volvieron a inhabilitar. No sé si fue que de pronto Jorge entró y las deshabilitó. No sé, yo ahorita hablo con él a ver qué pudo haber pasado ahí. Pero yo se las Instructor, habilito. disculpe. Entonces, de acuerdo a lo que nos informa, entonces, la segunda evidencia, modelo entidad relacional, la que vamos a presentar es la que ya ahorita inclusive nos tocó una parte de usted que nos mostró que fue la figura del rombo, de los Ese es el círculos, modelo entidad-relación. Es el que han de entregar en la segunda el actividad. segundo. Que está acá. Exacto. Necesito un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Y ya Alejandro dice, no tiene un ejemplo que nos muestre. Ese es un ejemplo de un diagrama sencillo. correcto. Y la primera, que es modelo relacional cardinalidad, sería entonces la donde usted mostró ahorita un pantallazo por ahí rápido, de donde se muestra lo que tiene cada una, pero dentro de la base de datos. Sí, el modelo relacional ya es luego hacer normalización. Por tema de tiempo, ya hoy no vamos a alcanzar a trabajar Ah, porque correcto. no quiero Gracias. hacerlo corriendo. Entonces, vamos a dar la sesión de hoy. Ahorita que terminamos aquí, aclarar algunas dudas, lo dejamos hasta aquí y ya mañana retomamos con normalización y el modelo relacional. Vamos a hacer un ejercicio porque desde aquí, desde Lucidchart, podemos hacer un modelo relacional y él nos genera la consulta o nos genera la estructura para crear la base de datos o las tablas de la base de datos. Desde acá, desde Lucidchart, él nos genera ya el script para ir a la base de datos y ejecutarlo. Entonces, la idea es que hagamos ese ejercicio acá, pero primero tenemos que hacer una normalización. Entonces, como tarea, les solicito que por favor investiguen normalización, primera forma normal, segunda y tercera forma normal, que es lo que vamos a estar trabajando mañana. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos y si es necesario, porque vean que yo había programado 2 sesiones inicialmente, programamos una tercera sesión para tocar las otras evidencias. ¿Qué evidencias quedarían pendientes?
por explicar, apenas explicamos una, son 4. Modelo relacional, modelo entidad-relación, creación de objetos en la base de datos, que yo creo que lo podemos ver mañana, luego hacer el relacional, porque, como les digo, desde Lucidchart podemos generar las consultas para crear esos objetos en la base de datos. Entonces, ahí lo vemos. Y también podríamos trabajar mañana en la elaboración de la base de datos. ¿Listo? Entonces, mañana podemos atacar estos 3. Preguntas, inquietudes. ¿Cómo les pareció la sesión? Instructor, pues usted ha dicho algo de que tocaba descargar SAM. ¿Es eso correcto? Sí, la idea es que tengan acceso a un motor de base de datos, ya sea MySQL o un SQL Server, el que ustedes tengan de facilidad, pero tiene que ser relacional, ¿sí? No nos sirve un motor no SQL. ¿Listo? Entonces descargamos MySQL o cualquier otro relacional. Exacto. Ok. Yo les recomiendo el SAMP. ¿Listo? Otro que tiene, por ejemplo, MySQL por debajo, por ejemplo, si descargan Laragon, que ya les decía a los chicos de la ficha mía que para trabajar el proyecto con Laravel, entonces Laragon tiene ahí dentro el motor, tiene el HS que ahorita preguntaban por Heidi, él tiene ahí el componente que nos abre Heidi. Entonces, cualquiera de esos. O incluso más, descargan SAM solamente y a través del PHP Miami pueden trabajar. ¿Listo? ¿Y el Angular, instructor, también se puede? Debe vivir Angular. Angular es un motor de base de datos. ¿No? Ah, no, qué pena, me Angular no es confundí. motor de base de datos. Doctor, una pregunta. Angular es un lenguaje. ¿Sería posible de pronto usted nos compartiera el link de descarga de SAMS? Busquémoslo por aquí. SAM. Listo. Bueno, pueden descargar. Yo voy a trabajar con SAM y voy a trabajar con esta herramienta que les estoy cargando por acá, que se llama Dive. A ver, les voy a pasar el link también por si lo quieren descargar, lo tengan allí. Profe, ¿también se puede MySQL? SAM es MySQL. Ah, Listo. Aquí está la opción para descargarlo. Y este puede ser uno, o si tiene Workbench también les sirve. Listo. Ahí les paso los links. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal les pareció la sesión? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Todo claro, instructor. Muchas gracias por el espacio. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora, 6 p.m. ¿Listo? Hola, instructor. Hasta Lenin, luego. hasta luego, Lenin. Muchas gracias, muchachos, por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Hasta luego. Mañana primero les cargo la grabación gracias. para los que no pudieron estar. ¿Listo? Gracias. Aquí le comenté a los compañeros. que Gracias. preguntan. Hasta luego.